Bien, muy buenos días. El Señor les continúe bendiciendo. Y sí, ha sido un placer, un privilegio estar estos 2 días. Estuvimos viernes y sábado ahí en la conferencia Heraldos de la Verdad. Y bueno, conociendo al pastor Eduardo y también pasando buen tiempo con Marvin. Y bueno, en la palabra, la comunión con otros hermanos. Y se me ha dado el privilegio de visitarles, a orar con ustedes en esta tarde. Y bueno, mi nombre es Esteban, yo soy de Colombia, pero vivo en Los Ángeles. Hago parte de Grace Community Church, sirviendo en el ministerio hispano de Grace en español, con el pastor Josías Grauman y bueno, el resto de hermanos que el Señor ha puesto allí en esta congregación. Y bueno, de nuevo, un privilegio que tengo de poder estar con ustedes en esta mañana. Y vamos a estar en esta mañana en Lucas. Y les ruego que por favor vaya a Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18 es el texto que vamos a estar meditando en esta mañana. Lucas capítulo 18, y vamos a dar lectura a los primeros 8 versículos. Lucas 18, 1 al 8, capítulo 18, versículos 1 al 8. Muy bien, ¿estamos ahí? Muy bien, vamos a leer estos versículos, oramos y comenzamos entonces con nuestra exposición. Dice así la palabra del Señor. Lucas 18, verso 1 dice: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por tu palabra, la oportunidad que nos das como iglesia de estar juntos, de entonar himnos a tu nombre, de tener comunión contigo y comunión los unos con los otros, y el privilegio que nos das de poder ser expuestos a tu palabra. Pedimos que en tu gracia tú nos bendigas ricamente con un entendimiento claro de la Escritura, que tu palabra, al ser expuesta, exhorte, consuele y edifique a tu pueblo, Señor. Venimos aquí a buscar dirección, no lo que los hombres tienen por decir, no las ideas, los pensamientos, los planes de un hombre, sino la palabra del Dios soberano. Ese es el deseo de nuestros corazones y pedimos que hables a nosotros a través de la Escritura. Que tu Espíritu Santo nos convenza de que esta es tu palabra y que tu Espíritu aplique esta palabra a nuestras vidas. Ayúdanos en tu gracia a ser hacedores de tu palabra. Pedimos eso en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Muy bien. Vivimos en una época tecnológica. Es una época tecnológica que nos da métodos rápidos para absolutamente todo. Hoy en día, ustedes lo saben, ya no hay que esperar por nada. Por ejemplo, usted puede tener una comida completa en 1 minuto, gracias al microondas. Solamente se toma la cajita, le quita el plástico, 60 segundos al microondas y usted tiene un alimento completo en segundos. De hecho, está el término fast food, ¿no? Comida rápida. Usted también tiene, por ejemplo, café instantáneo, que yo soy de Colombia y en colombiano eso es herejía. Café instantáneo, usted agarra la bolsita, le corta, agua caliente, le echa, le mezcla y ya tiene café. Y lo que es peor, café instantáneo descafeinado. Eso sí es la abominación desoladora. Eso, si usted lo toma, arrepiéntase. Pero es la idea del mundo en el que vivimos, de que todo tiene que ser instantáneo. Usted tiene entrega de pedidos al día siguiente. Y muchas veces uno va a comprar un artículo y el mismo artículo por otra empresa llega el día después. Y uno escoge el que llega mañana en lugar del que llega 2 días después. ¿Por qué? Porque la cultura nos ha moldeado a que todo tiene que ser ya, de que tiene que ser instantáneo. Entonces, esta época tecnológica de métodos instantáneos y rápidos para todo nos moldea y nos está influenciando a demandar soluciones inmediatas en todas las áreas de nuestra vida. Y no hay nada malo con eso. Nosotros nos beneficiamos de eso. Es un beneficio. Usted pueda pedir en su celular leche y huevos y lo tiene el día mañana en la puerta. Es un beneficio. El problema con esta idea de lo instantáneo surge cuando trasladamos esta idea de lo instantáneo a nuestra vida de oración. Ahí hay un inconveniente, porque la oración no funciona así. Demandar respuestas inmediatas a nuestras oraciones nos va a desanimar, nos va a desalentar. Un ejemplo de eso es cuando oramos por la salvación de un familiar. Uno va y ora un día por la salvación de este familiar. Al día siguiente uno vuelve a orar y uno observa que no está pasando nada. Y ya se empieza uno a desanimar. Uno ora el tercer día y ya como ve que no se salvó, entonces uno saca excusas. Bueno, a lo mejor no es escogido. Ya no voy a seguir orando por ese es un depravado total. Ese Señor no lo va a salvar. ¿Por qué? Porque la cultura nos ha moldeado a que si pedimos algo en oración tiene que ocurrir ya. Y si no ocurre de manera instantánea, entonces nos desanimamos, nos desalentamos y somos vencidos por esa tentación y de nuevo dejamos de perseverar en oración. Ese es precisamente el tema de nuestra enseñanza, perseverar en oración. El cristiano está llamado a perseverar en oración. David dijo en el Salmo 41, pacientemente esperé a Jehová, se inclinó a mí y oyó mi clamor. Entonces, ¿qué debe motivarnos a perseverar en oración? ¿Cuál debe ser nuestra motivación para motivarnos a perseverar en oración? Ya sabemos que no debe ser el deseo de una respuesta inmediata. Lo que debe motivarnos debe ser el conocimiento del carácter de Dios. Conocer, comprender quién es Dios, quién es el Dios al que oramos. Y de nuevo,
Eso es precisamente lo que Lucas 18, 1 al 8 nos enseña. Esta porción que leímos, aquí vamos a encontrar una comparación que te exhorta a perseverar en oración. Esto es lo que tenemos en esta parábola. Una comparación que te exhorta a perseverar en oración. Y esa comparación obviamente es de dos caracteres, de dos personalidades. Y en primer lugar, vamos a ver el carácter perverso del juez. El carácter perverso del juez. Y esto está en los versículos 1 al 5. Y luego vamos a ver el carácter perfecto de Dios. El carácter perfecto de Dios. Y eso lo vemos de los versículos 6 al 8. Una comparación que te exhorta a perseverar en oración. El carácter perverso de este juez comparado con el carácter perfecto de Dios. Muy bien, vamos entonces a entrar en materia. Observe allí la personalidad perversa del juez. Y solamente a manera de contraste, esta parábola nace porque los fariseos le hacen una pregunta a Jesús acerca de la venida del hombre. Y el Señor en Lucas 7:20 les dice al final que el reino de Dios no vendrá con advertencia. Y luego, después de responder a los fariseos, el Señor Jesús habla a sus discípulos y les anima a esperar la venida del Mesías perseverando en oración. Y en ese contexto es que leemos versículo 1 de Lucas 18. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Este tipo de parábolas son de mucha bendición porque desde el comienzo nos dice cuál es el propósito, cuál es el tema de esta parábola. Muchas veces cuando estamos leyendo parábolas o estudiando parábolas, pensamos que una parábola tiene diferentes significados. La parábola significa lo que usted quiere que significa. Y eso es un error. Una parábola, como la palabra de Dios, solamente tiene un significado, que es el deseo, la voluntad del autor. Solamente tiene el significado que el autor le quiso dar. Pero un significado tiene varias maneras de aplicarse. Y con esta parábola no nos deja como a la intriga o a la duda. De entrada nos dice, miren nuevamente, versículo 21. Lucas nos cuenta que Jesús refirió esta parábola para animar a sus discípulos, decirles de la necesidad de orar siempre y no desmayar. En este evangelio de Lucas hay un énfasis especial en la vida de oración del Señor Jesús. Lucas nos dice que Jesús era muy intencional en la oración. Observen Lucas 5:16. Lucas 5:16. Vaya ahí atrás un par de hojas y observe que en el contexto había una multitud. De hecho, mira el verso 15. Lucas 5:15 dice, pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que les sanase de sus enfermedades. Verso 16, mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. En medio de una muchedumbre, Jesucristo era intencional para pasar tiempo en comunión con Dios. Mira el capítulo 6, pasa ahí. Incluso nos dice que Jesús pasaba toda la noche orando. Lucas 6:12. En aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Jesús era un hombre de oración. Jesucristo
vivía 24/7 en comunión con Dios. Y esa vida de oración de Jesús fue tan potente que impactó a sus discípulos. Observe Lucas 11. Lucas capítulo 11. Mira el versículo 1. Lucas 11, 1 dice el texto: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar. Entonces Jesucristo es el ejemplo perfecto de alguien que predica y aplica. Él dio ejemplo de perseverar en oración y por eso tiene toda la autoridad de decirle a sus discípulos: perseveren en oración. Ahora, ¿cuál es esa necesidad? De vuelta a Lucas 18:1. Obsérvalo al final del versículo. Necesidad de orar siempre y no desmayar. Mire, que es una necesidad, lo sabemos, algo que es necesario, algo que es imperante para el individuo. Y tal como alimentarse, dormir, respirar, orar también es una necesidad. Y si bien el alimento y el hidratarse y el dormir son los medios a través de los cuales Dios sostiene nuestra vida física, la meditación de las Escrituras y la comunión con Dios en oración es el medio que Dios usa para revitalizar nuestro hombre interior. Por eso Jesús habla de esta necesidad de orar siempre. Es necesario que todo aquel que se dice ser creyente esté en oración, que tenga comunión constante con Dios en oración. Un bebé, cuando sale del vientre, tiene que llorar. Y si usted ha tenido bebés o ha estado ahí, yo lo recuerdo porque nuestro bebé tiene 6 meses. Entonces tengo ese recuerdo muy vívido en mi mente de estar ahí en la sala de parto con mi esposa y todas las enfermeras que están ahí diciendo: el bebé tiene que llorar cuando nace. Y yo pregunto: ¿por qué? Yo no quiero que mi bebé llore. Yo quiero que él esté feliz, yo quiero que él esté contento, yo quiero que él esté sonriente. Pero nos explicaron que el bebé tiene que llorar y que es un buen síntoma de que el bebé llore porque sus pulmones se están expandiendo, porque el aire le está entrando a sus pulmones y significa que no hay nada que esté bloqueando las vías respiratorias del bebé. Entonces, cuando el bebé sale del vientre es necesario que llore porque es un sinónimo de vida, de que está saludable. De la misma manera, así como la respiración es necesaria para la vida, la oración es necesaria para la vida espiritual. Un comentarista dice: el primer signo de la verdadera vida espiritual es la oración. Ahora, ¿qué es orar? Estamos hablando perseverar en oración. ¿Qué es orar? Y básicamente, orar es tener comunión con Dios. Muchas veces se define la oración, y no está mal, pero muchas veces se define la oración como hablar con Dios, conversar con Dios. Y ojo, recuerden, eso es solamente una cara de la moneda. Orar, por eso me gusta definirlo como es tener comunión con Dios por medio de Cristo en el Espíritu. Eso sería una, digámoslo así, definición breve, pero con buena sustancia acerca de qué es oración. Es tener comunión con Dios por medio de Cristo en el Espíritu. Eso es orar. John Bunyan, el escritor del Progreso del Peregrino, dijo: la oración es derramar el corazón o el alma a Dios
por medio de Cristo con la asistencia del Espíritu Santo. Y es particular porque muchos de los escritores puritanos, estos personajes cristianos que escribieron hace unos siglos, muchos de ellos definen la oración así: es derramar el corazón delante de Dios. Incluso es una imagen bíblica donde nos habla acerca de eso, en Lamentaciones, varios salmos, de derramar, de traer el corazón, todo el corazón, alma y mente delante de la presencia del Señor. Y Jesús nos dice acá en Lucas 18:1 que tenemos la necesidad de orar de esa manera sin desmayar. Y no desmayar significa desfallecer. Es un sinónimo de desanimarse, de cesar. Y para motivarnos a orar de esta manera, entonces Jesús cuenta la parábola. Y la parábola se introduce en el verso 2. Observe, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Y el juez en una ciudad era la persona encargada de aplicar la ley, de impartir justicia en casos específicos. El juez era una persona con mucho poder, era quien tenía de nuevo la responsabilidad de utilizar ese poder en favor de las personas. Pero este hombre, como nos dice el texto, tenía un carácter perverso. Este hombre era, como lo indicó alguien, anti Dios, anti gente. Él hacía lo que le placía. Este era un hombre perverso con una responsabilidad muy importante. Observe lo que dice el texto nuevo, verso 2. En esta ciudad había un juez, no temía a Dios ni respetaba a hombre. No tenía temor de Dios, no amaba al prójimo. Este individuo era impío. Él estaba quebrantando abiertamente la ley de Dios. Recuerde cuál es el primer mandamiento: amar al Señor tu Dios. ¿Y cuál es el segundo? Amar al prójimo. Este juez perverso estaba quebrantando toda la ley. No temía a Dios y no tenía respeto por el hombre. Y por no temer a Dios, también podemos pensar que este hombre era un necio, era un insensato, porque el principio de la sabiduría es ¿qué? El temor a Dios. Este hombre carecía de eso. Este es entonces el carácter perverso del juez. No teme a Dios ni respetaba a hombre. Pero la parábola nos introduce un personaje más. Ese está en el verso 3. Obsérvelo conmigo. El verso 3 dice: había también en aquella ciudad una viuda. Y esta viuda venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y la enseñanza de las Escrituras con relación a las viudas es muy, muy impactante. No sé si usted ha tenido la oportunidad de estudiar las viudas en las Escrituras. Si bien las viudas eran despreciadas por la sociedad, las viudas tenían un lugar especial en el corazón de Dios. Y usted observa eso en todas las Escrituras. Y el Evangelio de Lucas tiene un interés particular por viudas y por algunas mujeres que hicieron parte del ministerio del Señor o que estuvieron presentes. Y no vamos a hacer un estudio como tal de las viudas, pero les voy a mencionar algunos versículos. Por ejemplo, la ley ordenaba que el pueblo tenía que tratar a las viudas con justicia. Éxodo 22:22. Los profetas hablan de no oprimir a la viuda. Zacarías 7:10.
De hecho, aquí en Lucas, observa Lucas 20. Mire Lucas 20 conmigo. Lucas 20, 47. Míralo, Lucas 20, 46, para ver el contexto. Lucas 20, 46 dice: guardaos de los escribas que gustan de andar en ropas largas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas. Verso 47, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Jesús advierte en contra de aquellos que sacaban provecho de estas viudas. De hecho, en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, en la primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 5, verso 3, el Nuevo Pacto nos ordena a honrar a las viudas, las que en verdad lo son. Entonces usted puede observar que en toda la historia de la revelación de Dios, las viudas tenían un lugar especial. Salmo 68, 5 dice que Dios es defensor de viudas. Y debido a eso es que Dios deja leyes explícitas para el pueblo, para los jueces que demandaban que el pueblo cuidara de ellas. Volviendo aquí a Lucas 18, vemos a una viuda que viene al juez y esta viuda le pide a este hombre: hazme justicia. Esta es una viuda solitaria. Ella va al juez porque el juez es el encargado de hacer cumplir la ley, de que le ejerza justicia, de que la vindique. Y el texto nos dice que esta viuda venía a él. Y esa expresión allí que vemos, venía a él, implica una acción continua. Esto resalta la insistencia, la persistencia de esta viuda. No fue que la viuda fue una vez, habló con el juez le dijo: no le voy a ayudar, y ella dijo: bueno, no, ¿será que no es la voluntad de Dios? O bueno, no, pues que voy a molestar al señor juez, por aquí yo no vuelvo, hasta luego. No. Esta mujer venía a él y nos implica una acción constante, continua. Ella venía con frecuencia intensa haciéndole una petición a este hombre. ¿Y cuál es esa petición? Verso 3 al final, ella dice: hazme justicia de mi adversario. Y esta justicia de la que la viuda habla no debe entenderse en el sentido de salvación, no debe entenderse que ella le está pidiendo al juez que le salve, debe entenderse más bien en el sentido de vindicar, en el sentido de que ella tenía alguna situación legal y ella está pidiéndole al juez que vindique su caso. Ella tiene pruebas, ella tiene un caso, hay una ley que la cobija. Ella viene al juez diciéndole: haz justicia, ejerce un veredicto justo de acuerdo a las leyes. Observe esto: la viuda estaba yendo a la persona correcta. ¿Quién era el encargado de hacer cumplir la ley? El juez. La viuda estaba yendo a la persona correcta con la petición correcta: hazme justicia. Hay un caso legal, yo soy desfavorecida, pero la ley me cubre, haz justicia. Ella va a la persona correcta, ella va con la petición correcta y ella va incluso con la persistencia correcta, porque ya no fue una vez. El texto dice: venía a él. Ella va una y otra y otra y otra vez. No obstante, debido al carácter perverso de este juez, que no teme a Dios y no teme al hombre, esta mujer no recibía lo que pedía. Ahora observe
lo que pasa en los versículos 4 al 5. No sabemos cuánto tiempo pasó, la parábola no nos da esos detalles, pero entendemos que pasó un buen tiempo de la viuda venir constantemente y del juez decir no, no, no. Pero observa el verso 4. Él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto, dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. La perversidad de este hombre era tal que él estaba consciente. Él estaba consciente de su perversidad. El verso 4 no lo dice. Él no le hace justicia a ella por algún tiempo, pero después dijo dentro de sí. Él reconoció su situación, su carácter perverso. Él dijo: ese soy yo. Yo no temo a Dios y tampoco temo al hombre. MacArthur señala que este personaje, el pastor MacArthur dice, no solo era malvado, sino que también se sentía cómodo con su corrupción. Él sigue diciendo: aquí estaba el hombre más inmoral en la posición más importante de responsabilidad moral. Y usted puede pensar en la frustración de la viuda. Es la única persona en esa ciudad que le puede hacer justicia y es la persona más perversa que hay en esa posición. Pero la viuda no se desanimó, no desistió a pesar del carácter perverso de este individuo. Aquí hay un rayo de esperanza. Hay un cambio radical en la historia. El texto dice que finalmente el juez decidió responder a las peticiones de esta viuda. Pero observe la razón. Observe por qué el juez le responde. Mira el verso 5. Sin embargo, porque esta viuda me es molesta. Él dice allí prácticamente: esta viuda me fastidia, la detesto. Este individuo dice: ella me molesta, simplemente cuando veo a esta mujer se me daña el día. Usted puede casi pensar en el juez llegando a su oficina cada día y la mujer ahí parada esperándole. Y el juez decía: otra vez esta mujer. Dice: me es molesta, la detesto. Quítala de mi vista. Bueno, y él sabía que la única manera de sacarse a esa viuda de su vista era ¿qué? Haciendo lo que ella le pedía. Y eso es lo que el verso 5 nos dice, que finalmente el juez perverso decide vindicar a esta viuda. Porque aunque me es molesta, le haré justicia. Finalmente está dispuesto a responder el clamor de la viuda. Ojo, no tanto por su deseo de hacer justicia. Él no cayó en cuenta y dijo: yo soy el juez, yo soy el encargado de hacer lo que es recto, lo que es justo, vamos a hacerlo. No. Él no lo hizo por su afán de hacer el bien y de hacer lo correcto. Él lo hace por orgullo. Él lo hace por egoísmo. Él lo hace porque esa es la única manera que tengo de que esta viuda desaparezca de mi vida, desaparezca de mi vista. Él lo dice ahí en el versículo 5. Al final dice: le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Recuerde, a él no le importaba Dios, a él no le importaba la ley, no le importaba la viuda, solamente le importaba ¿qué? Su propio bienestar.
Este juez era el que decía, primero yo, segundo yo, tercero yo, y si hay espacio para alguien más, yo. Totalmente egoísta era este individuo. La palabra que vemos allí al final, me agote la paciencia, es en su idioma original es una sola palabra. Y esa palabra se puede traducir literalmente como golpear en la cara. Golpear en la cara, y varios golpes en la cara desfiguran. Ahora, esta palabra se menciona solamente 2 veces en el Nuevo Testamento. Lucas la utiliza aquí y el apóstol Pablo la usa también en 1 Corintios 9:27, en donde él dice, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. La idea aquí no creo que sea de forma literal. No creo que el juez está pensando que esta viuda se va a ir a los golpes con él, que le va a empezar a pegar en la cara. Aquí más bien se debe entender este agote la paciencia o golpe de una manera metafórica, como una ilustración. Y la idea es esta: no es una agresión física, sino que las visitas continuas de la viuda eran como golpes a la paciencia de este juez. Literal, esa es la idea, de que cada vez que la viuda llegaba, para el juez era como un golpe que desgastaba su paciencia. Eso es lo que él dice, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y de nuevo, esa es la razón por la que el juez responde, pensando en su bienestar, motivado por el egoísmo. El juez le hace justicia a esta viuda. Ese, iglesia, es el carácter perverso del juez. Y aquí va una pregunta para que pensemos acerca de esto, acerca de nuestras vidas de oración. ¿Será que Dios responde nuestras oraciones porque como este juez nosotros le somos molestos? ¿Será que cuando usted se dispone para orar, usted cree que Dios le ve desde su trono y dice, oye, aquí viene otra vez esta hermanita, aquí viene otra vez este fulano, aquí viene otra vez esta persona a pedir otra vez por lo mismo? Ya le dije que no. ¿Usted cree que acaso Dios responde nuestras oraciones porque oramos mucho? Y que usted viene todos los días a orar y para quitármelo de mi vista le voy a responder. Como cuando un niño que usted está en el mall con los hijos y su hijo se le agarra el pantalón y empieza a llorar, papá, yo quiero esos clits, cómpramelos. Y usted le está dando ya como vergüenza, porque todo el mundo le está mirando, uy, qué mal papá, no le da lo que el hijo pide. Y usted se ve obligado a comprar lo que el hijo quiere, pues para no quedar mal. Y a veces pensamos que Dios no responde así, que Dios no responde porque le somos molestos y no quiere que estemos más con Él, de ninguna manera. Por eso Dios constantemente en las Escrituras nos llama a tener comunión con Él, a venir confiadamente al trono de la gracia. Entonces Dios no responde nuestras oraciones porque le seamos molestos. Dios no responde nuestras oraciones por la razón que este juez perverso le responde a la mujer. Por eso no solamente es necesario estudiar el carácter perverso del juez, sino el carácter perfecto de Dios. Y ese es nuestro segundo punto. Observe allí versículos 6 en adelante. El versículo 6 dice: y dijo el Señor, oíd o escuchad lo que dijo el juez injusto. Ojo, este versículo 6 es como una señal de retorno. El versículo 6 nos está diciendo, vuelve atrás y escucha. Es un imperativo, es una orden que el Señor usa. Vuelve atrás y escucha lo que dijo este juez
injusto. ¿Y qué fue lo que dijo el juez injusto? Porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo destruya, desfigure mi paciencia. Y a través de esto, y por lo que viene después, sabemos que se está comparando el carácter perverso del juez con el carácter perfecto de Dios. ¿Cómo es el carácter del juez? Ya lo vimos, es perverso. No teme a Dios y no tiene respeto por el hombre. Y si hace algo, es motivado por egoísmo. Pero ¿cómo es el carácter de Dios? Iglesia, ¿conoces el carácter de Dios? ¿Conoces al Dios de la Biblia? ¿Conoces al único Dios verdadero? ¿Cómo es su carácter? Es perfecto. Él es misericordioso, Él es bondadoso, Él es clemente, Él es tardo para la ira, Él es abundante, grande en misericordia. Y todo lo que Dios hace, absolutamente todo, está marcado por sus perfecciones. Todo lo que Él hace es bueno, es justo y es para su gloria. La conclusión de esta parábola se presenta en preguntas que se responden de manera afirmativa. Observe de nuevo el verso 6. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. Verso 7, mire la primera pregunta. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Y estas preguntas debemos responderlas de manera afirmativa. ¿Acaso Dios hará justicia a sus escogidos? ¿Qué decimos? Sí, Él hará justicia. Y la segunda pregunta, ¿se tardará en responderles? No, Él responderá en el momento perfecto según su soberana voluntad. Y sabemos eso, a veces lo usamos como un cliché. No, Dios no llega antes ni Él llega después, Él llega en el momento preciso. Y lo usamos y lo decimos y lo sabemos, pero ¿vivimos a la luz de eso? ¿Acaso vivimos a la luz de su soberanía, gobernando, orquestando cada detalle de nuestras vidas? Y me gusta lo que el Señor Jesucristo hace acá. De hecho, en el verso 8, Jesús mismo responde estas preguntas. Recuerde, la primera pregunta es, lea conmigo el verso 8 aquí, el verso 8, mire, dice, Jesús responde, dice, os digo que pronto les hará justicia. La idea es esta. El versículo 7 tiene dos preguntas. Una pregunta que cuestiona si Dios va a hacer justicia. Y la segunda pregunta se relaciona con el tiempo. Si Dios va a hacer justicia, ¿se va a tardar? Y de nuevo, la primera pregunta Jesús la responde en el versículo 8. Yo sé que el texto dice, os digo que pronto les hará justicia, pero literalmente este versículo sería mejor traducido cambiando el orden. Y diría así, les digo que les hará justicia pronto. Y por eso Jesús está respondiendo las preguntas, porque recuerde, la pregunta es, ¿acaso Dios va a hacer justicia? Y Jesús dice, les hará justicia. Y la segunda pregunta es, ¿se va a tardar? Y Jesús dice, pronto. Incluso usted ve la relación entre lo que el Señor dice en el versículo 7 al final, claman a Él de día y de noche, se tardará en responderle. Si usted ve cuándo se va a tardar, no nos dice cuánto, dice pronto lo va a hacer. En el tiempo soberano y perfecto de Dios. La idea aquí es esta. Si un juez injusto respondió el clamor de la viuda por egoísmo, esa es la razón por la que él responde,
cuánto más el Dios misericordioso va a responder con justicia la oración de sus justos que perseveran en oración. Y eso también debemos responderlo de manera positiva, de aumentar nuestra confianza. Dios va a responder y lo va a hacer en su tiempo perfecto. La idea aquí es que lo que está en juego aquí no es si Dios va a responder. La idea aquí, lo que está en juego, el asunto está en si nosotros vamos a confiar en Él con oración perseverante. Es que si nosotros vamos a confiar en el carácter de Dios. Esa es la manera como el Señor lo presenta allí. Él presenta esta parábola acerca de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Habla de este juez perverso y luego dice, ¿ustedes creen que Dios no va a responder a sus justos que claman? La idea es, Él sí lo va a hacer y lo va a hacer pronto. Aunque ese pronto, desde la perspectiva humana, nos parece eterno o nos parece mucho tiempo. Pero de nuevo es recordar el carácter perfecto de Dios y de que si Él dijo que Él va a hacer justicia, que Él va a establecer su reino, que Él va a venir una segunda vez, Él lo va a hacer. Él lo va a llevar a cabo, porque ese es el carácter de Dios. Él no miente, siempre habla la verdad. Todo lo que Él dice, Él lo cumple. Me gusta como el Señor en el verso 8 al final usa esta pregunta para examinar el corazón de los discípulos. El verso 8 al final el Señor dice, pero ya les dije que Él va a responder conforme a su tiempo. Esta es la cuestión. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Esa es la pregunta que tenemos que responder. No hay que poner en duda o en tela de juicio el carácter perfecto de Dios. Él va a hacer justicia, Él va a responder en su tiempo. La pregunta es, ¿vamos nosotros a creer en el carácter de Dios? ¿Vamos nosotros a confiar en el carácter de Dios? Y este versículo 8 al final se conecta con la pregunta del capítulo 7, versículo 20, donde los fariseos preguntan acerca de la venida del reino. El tiempo sigue corriendo, los calendarios se siguen avanzando, pero el reino futuro que se establece con la venida del Señor todavía no sucede. Y eso nos puede hacer desmayar, eso nos puede desalentar, pero por eso el Señor le cuenta esta parábola a sus discípulos. No desfallezcan, no se desanimen, perseveren en oración, porque el que dijo que venía una vez, vino y prometió venir una segunda vez, establecer su reino terrenal por 1000 años y establecer justicia. Y esa es la promesa. Ahorita cantábamos, vivimos con nuestros ojos puestos más allá del sol, porque esperamos de los cielos al Señor Jesús. Él prometió que venía por su iglesia y lo esperamos. ¿Cómo lo esperamos? Perseverando en oración. De nuevo, cuando vemos el caos en este mundo, un mundo totalmente hostil, totalmente agresivo en contra del cristianismo, la persecución avanzando a pasos agigantados, incluso en Occidente, podemos pensar, ¿y qué será de la iglesia? ¿No? Como los mexicanos, ¿no? Con el Chapulín Colorado. ¿Y ahora quién podrá defender a la iglesia? Puede uno desanimarse, desalentarse cuando nuestro Cristo es burlado en la escena pública, en eventos públicos, mundiales, internacionales, Cristo burlado, su iglesia perseguida, y puede eso hacernos desmayar. Pero el llamado de esta parábola es a perseverar en oración, perseverar en oración con fe, creyendo, confiando en el carácter perfecto de nuestro Dios. Entonces, perseverar en oración con fe. ¿Y qué es la fe?
Bueno, lo sabemos, ¿no? Hebreos 11 nos dice que la fe es la certeza de lo que no se, de lo que se espera, la convicción de qué, de lo que no se ve. Y Hebreos 11:6 nos dice que es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Cuando vas a orar es necesario tener fe, perseverar en fe en oración. Y no solamente es necesario tener fe, sino que dice el texto que Dios es galardonador. El texto nos dice que Dios premia a todo aquel que se acerca con fe. La idea práctica de ese versículo es que muchas veces uno se acerca a Dios en oración, en fe, clamando por algo particular. Y puede que Dios no haga exactamente lo que le estamos pidiendo, porque Él va a hacer lo que es mejor conforme a su voluntad. Pero debido a que hemos venido a Él en fe, pidiendo, Señor, haz esto para esta persona, pero que sea tu voluntad y no la mía, te lo pido en fe. Dios va a premiar, Dios va a galardonar esa fe. Y Él va a ser conforme a su voluntad en su tiempo perfecto. Es una manera práctica de pensar acerca de orar con fe. El Señor Jesucristo fue, de nuevo mencionamos, el ejemplo más grande, perfecto de oración. Y usted recordará esa angustiosa noche en Getsemaní, donde Él está derramando su corazón delante del Padre, pidiendo: Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Pero ¿qué dice el Señor Jesús después? Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y esa es la invitación a todo creyente, a venir delante de Dios, perseverando en oración con fe. Y abre tu corazón, derrama tu corazón delante del Padre. Señor, oro por mi familia, salva a mi esposo, salva a mi esposa, salva a mis hijos, o cualquier necesidad que tengas, venir al trono de la gracia en fe, pedir eso, pero recordar, Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Thomas Watson, un puritano, hablando acerca de orar con fe, decía: la oración es la flecha y la fe es el arco con el que nuestras peticiones suben al cielo. Y él decía: una oración sin fe es una oración sin fruto. Incluso Santiago nos exhorta a eso. ¿Tienes fe? Muy bien, muéstrame tus obras. Porque la fe sin obras está muerta. Hablando de lo que es el fruto de la salvación, una persona verdaderamente justificada, vindicada por la fe. La idea aquí de Thomas Watson es muy buena, porque él dice que nuestras oraciones son como una flecha, pero la flecha sin el arco no va a llegar muy lejos. Y él dice que el arco es la fe. Y cuando tienes la flecha, el arco, la oración y la fe, nuestras peticiones llegan delante del trono de la gracia de Dios. Entonces, la motivación para orar no es rogar hasta que Dios responda. Ojo, cuando leemos esta parábola, muchas veces nuestro enfoque está en la viuda, en la insistencia, en la persistencia de la viuda. Pero ¿qué dijo el Señor Jesús? Oigan lo que dijo el juez. El Señor Jesús no dice: miren lo que hizo la viuda. Jesús dice: oigan lo que dijo el juez. Y por eso es la comparación que nos exhorta a perseverar en oración. Dios no nos responde porque le seamos molestos. Dios responde a nuestras oraciones porque tenemos comunión con Él, y porque al estar vestidos con la justicia de Cristo, la oración de los santos es un deleite para Dios. La motivación para orar es el carácter justo de Dios para responder. Y ojo,
no estamos minimizando la insistencia en la oración. No estamos minimizando la persistencia que la viuda ilustra. Porque el mismo Señor Jesús dice ahí en Lucas 18, al final del versículo 6, Él habla de sus escogidos que claman ¿cuándo? Día y ¿día y qué? Día y noche. No dice sus escogidos que claman cada domingo que se reúnen en la iglesia. Sus escogidos que claman cada miércoles que se reúnen para el estudio de oración. No, nos muestra precisamente eso, está implícito ahí. Los escogidos de Dios, los hijos de Dios son aquellos que claman día y noche. ¿Por qué? Es una necesidad tal como respirar. Por eso es que el creyente no puede pasar un día sin orar. Simplemente en nuestras vidas, iglesia, de manera práctica, no hay tal cosa en un cristiano como estoy tan ocupado que no tengo tiempo para orar. Incluso Lutero decía, hoy tengo tantas cosas que hacer que tengo que pasar las primeras 3 horas del día orando. Porque era un hombre que entendía las palabras de Jesús, apartados de mí, nada puedes hacer. Entonces cuando nosotros de manera práctica empezamos el día, empezamos la semana y no oramos, le estamos diciendo al Señor, apartados de ti, yo puedo hacerlo todo. Y tú no quieres decirle eso al Señor. Alguien decía que una vida de un cristiano sin oración es ateísmo práctico. Y no queremos vivir así. Y las Escrituras nos presentan la oración como un mandamiento. Nos ordena las Escrituras a orar. Ahora, no oramos simplemente porque es un mandamiento. No oramos simplemente para hacerle el check en la lista. Tengo que orar porque soy cristiano, ¿verdad? Bueno, vamos aquí a orar un rato. Listo, ya oré hoy. Pum, chulito, check. Estoy listo. No oramos simplemente porque es un mandamiento. Recuerde, la gracia de Dios hace del deber un deleite. La gracia de Dios hace que el deber sea un deleite. Es un deber orar, pero cuando comprendemos que a través de la obra de Cristo hemos sido traídos delante de la presencia de Dios, la gracia de Dios hace del deber de orar un deleite. Hermanos, iglesia, es un privilegio que tenemos de poder venir delante del trono de la gracia en los méritos de Cristo, en el poder del Espíritu. Y a veces no lo vemos así. Mire, si usted me dice, Esteban, usted va a tener la oportunidad de pasar 10 minutos con Cristiano Ronaldo, yo le digo, ahí voy a estar. Y le llego temprano, bien bañadito, bien arreglado. Imagínate tener una audiencia 10 minutos con este individuo. Y eso nunca se me va a dar. Nunca voy a tener esa oportunidad. Pero como creyentes tenemos el privilegio de en cualquier momento, en cualquier lugar, en cualquier situación, venir delante del trono de la gracia a orar, a tener comunión con Dios a través de Jesucristo en el poder del Espíritu. Entonces, solamente algunos pensamientos. De nuevo, Dios responde la oración en virtud de su carácter justo. En algunos círculos cristianos está de moda orar con el carácter del juez haciendo la petición de la viuda. Es decir, venir delante de Dios, declaro que tú hagas esto y te ordeno que hagas aquello. Y más vale que me respondas mañana. Y esa actitud delante del Señor de arrogancia, de orgullo, el Señor no la escucha. El mismo Señor dice que Él mira desde lejos a los orgullosos, pero que Él habita con el humilde, con el contrito de corazón. De hecho, esta parábola, en los versículos 9 en adelante, hay otra parábola. Y esa parábola nos habla de la importancia de perseverar en oración humildemente.
Entonces la manera de acercarnos a Dios no es por nuestros méritos, no es por nuestra inteligencia, no es por nuestra preparación, no es por lo que nosotros hemos hecho. Venimos delante del trono de la gracia por los méritos de Cristo. Porque Cristo ha pagado el precio, porque Él es el sumo sacerdote y porque Él nos ha traído delante del Padre. Entonces el carácter perfecto de Dios nos motiva a venir delante de Él en oración, sabiendo que Él nos responde conforme a su voluntad, para su gloria y para nuestro beneficio. Eso es glorioso, iglesia, que Dios nos permite tener comunión, deleite con Él, y que Dios use nuestras oraciones para el avance de su reino. ¿No les parece eso increíble? Que Dios use la oración de pecadores redimidos como nosotros para avanzar su reino, para salvar a otras personas. Es una gloria tremenda que el Señor hace, teniendo en mente que el Señor volverá una segunda vez para establecer su reino por 1000 años y reinar con su cetro de justicia. Mientras esperamos el establecimiento futuro del reino de Dios, permanezcamos en oración, perseveremos orando en fe por el avance del evangelio, por el avance de su reino. Esa es la manera como lo hacemos. De hecho, Juan termina el libro de Apocalipsis. Él escucha al Señor que le dice: vengo pronto. ¿Y qué ora Juan? ¿Qué pide Juan? Sí, Señor, ven pronto. Es el deseo de nuestro corazón, porque hemos nacido de nuevo. No tenemos una patria, una nación aquí terrenal, sino esperamos la porvenir. Colosenses 3 nos dice que debemos poner nuestra mente en las cosas que están arriba y no en las terrenales, porque de allí es donde esperamos al Señor. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos también a nuestro Señor. Sí, vivimos en esa idea de que nuestro corazón está en el cielo, de que nuestra mente está en el cielo, de que no hacemos tesoros en la tierra, sino en el cielo, pero también con la realidad de que Él nos ha dejado en este mundo con un propósito. Y eso es lo que nos llama a esta parábola: perseverar en oración. Mientras esperamos, aguardamos, confiamos en el carácter de Dios, que Él va a cumplir todo aquello que prometió conforme a su voluntad, para su gloria y para nuestro beneficio. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Qué bueno es poder tener comunión contigo a través de los himnos, a través de la oración, también a través de tu palabra, pidiendo, Señor, que tú hagas de la iglesia bíblica Emmanuel una iglesia de oración, una iglesia que ora sin desmayar, confiando en tu carácter, mientras que anhelamos, Señor, tu regreso, mientras que anhelamos que tú tomes a tu iglesia para estar contigo por la eternidad. Señor, tú sabes las necesidades de esta iglesia, tú sabes las situaciones que hay en esta iglesia, y rogamos que tú les bendigas, que tú des sabiduría, que tú concedas gracia y favor, que tu mano continúe estando sobre esta iglesia, Señor. Si hay alguien aquí entre nosotros que no te conoce, Padre, pedimos que tú les concedas arrepentimiento, que cuando tú vengas, tú halles fe en esos corazones de aquellos que hoy no te conocen. Como oraron los apóstoles: Señor, aumentanos la fe. A veces sentimos desmayar, a veces hay muchas ocupaciones y actividades y nos olvidamos de lo principal, de lo primordial. Rogamos, Señor, que tú avives nuestra vida de oración, que tú aumentes nuestra fe, junto con ellos, Señor, nuestra comunión contigo a través de Cristo por tu Espíritu. Pedimos estas cosas, Padre, con humildad,
de nuevo, solamente por los méritos de Cristo en la cruz. Amén.